En los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, el apóstol Pablo se dedica a explicar la potestad que tiene Dios y la necesidad de acomodarnos a su voluntad si no queremos tropezar. Dios es soberano, tanto en su pueblo Israel como en el resto de las demás naciones. Y dice que Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Y prepara y sufre con paciencia a los vasos que preparó para la ira, así como también mostrará su amor, su poder y su misericordia y su justicia en aquellos que se acomodan a su voluntad. La palabra y las promesas de Dios no fallan. El problema de que algunos no alcancen la salvación es que tropiezan con la justicia de Dios, porque quieren imponer su propia justicia y rechazan la justicia de Dios en Jesucristo. Esto es lo que le ha pasado, dice Pablo, en parte a los judíos. No que las promesas de Dios y la misericordia de Dios haya fallado con ellos, sino que ellos, queriendo imponer su propia justicia, rechazaron la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y a las demás naciones, a nosotros, nos ha otorgado la justicia por la fe. Pero esto, dice Pablo, lo hizo Dios en parte para provocar a celo a Israel. Dios, en la multitud de su sabiduría, en su infinito poder y ciencia, quiso de todas las naciones del mundo primero escoger a Israel para darle su ley, sus mandamientos, sus enseñanzas, anunciar al Salvador. Pero una vez venido el Salvador, nacido en el seno de Israel, el rechazo de los israelitas de Jesús como Salvador es lo que permitió que todas las demás naciones, llamadas gentiles, obtengamos la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de entender que todo Israel también será salvo, porque así como la justicia de Dios ha operado en el resto de naciones del mundo para salvarnos por medio de la fe y hacernos parte de su iglesia, el segundo pueblo redimido por Dios que estará con Él en los cielos, en una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación, vestidos de blanco, dice la palabra que cuando la mayoría de gentiles hayamos entrado a la salvación de Dios, entonces Dios quitará ese corazón y esos ojos de estupor que le impiden a Israel, a los judíos, recibir a Jesucristo, y que entonces, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, también tendrá misericordia de ellos. Por eso, nosotros dice que debemos de ser humildes, porque nosotros no somos la vid, no somos el olivo, somos tan solamente árboles e injertos plantados en el pueblo de Dios, y que por eso debemos de orar y bendecir y suplicar a Dios por el pueblo de Israel, porque las glorias que han de venir sobre Israel serán muchísimas mayores a las glorias que incluso hemos tenido los gentiles por la misericordia de Dios. Dios es el alfarero y tiene potestad para crear vasos para la honra y vasos para mostrar su justicia y su juicio. Pero no es que Dios, en su autodeterminación, quiera a unos salvar y a otros condenar, sino que los que se condenan a sí mismos, porque teniendo la palabra de fe cerca de su boca y de su corazón la rechazan. Pues la promesa de Dios es esta: todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo.
y para que lo invoquen. Por eso ha salido la voz de la predicación de la palabra de Dios por toda la tierra. Por eso Dios ha levantado evangelistas, profetas, pastores y maestros, para que prediquen en todos los pueblos, a fin de que todas las gentes conozcan a Dios y se arrepientan. Pero la mayoría de ellos no se ha agradado a Dios porque han sido tercos y han querido vivir en sus propios caminos. Han preferido antes sus caminos de muerte al camino de salvación. De modo que al final de los días, cuando llegue el juicio y llegue la condenación sobre los rebeldes, no será porque Dios los haya querido condenar, sino porque rechazaron la gracia. Por eso dice la palabra: no descuidemos una salvación tan grande que nos ha sido predicada, primero por el mismo Señor Jesucristo y luego por todos aquellos que Él nos ha enviado. Como dice la palabra: todo el día extendí mi brazo a un pueblo rebelde y contradictor.